Hola a todos, muchas gracias por darme la oportunidad de hablaros en este ratito, en esta media horita que tendremos sobre educación y redes sociales, nuevas posibilidades y nuevos horizontes. Ya sé que me han presentado, pero lo haré en este caso. Soy José Antonio Lucero, soy profesor de Geografía e Historia en secundaria desde hace 8 años y también desde el año 2015 soy youtuber en el canal que creé llamado La Cuna de Alicarnaso para alojar vídeos educativos con los que poder ayudar a mis alumnos. En este caso, mi canal cuenta con actualmente más de 170.000 suscriptores y 12 millones de visualizaciones totales. ¿De qué vamos a hablar en este ratito? Pues hablaremos de los jóvenes, hablaremos de redes sociales, hablaremos de su uso en educación y por qué sigo usándolas hoy en día a pesar de los peligros que muchos de vosotros advertiréis en estas herramientas. Y también, lógicamente, responderemos a algunas preguntas que desde casa pues tengáis, que espero que sean muchas. Antes de nada, cuando hablamos hoy en día de jóvenes, y lo hacemos personas adultas como yo, que tengo 32 años y lo cumplí hace poco, que nadie se ofenda, pero nos parecemos un poco al señor Barnes cuando se hizo pasar por Jimbo Jones en el colegio de secundaria para intentar robarle el petróleo al colegio. Tenemos que asumir que somos viejóvenes cuando hablamos de los jóvenes y que existe una brecha generacional importante que hace que los jóvenes de hoy en día hayan cambiado con respecto a los jóvenes que éramos nosotros. Bueno, en realidad, luego me voy a contradecir con la diapositiva que viene después. Los jóvenes no es que hayan cambiado, ha cambiado su entorno, ¿vale? Pero sí que es importante que entendamos que esa brecha generacional que existe, porque yo la veo en mis alumnos cuando trato con ellos diariamente e intento escucharlos mucho y veo sus intereses, me intereso sobre en lo que gastan su tiempo y es muy diferente a lo que nosotros, a cuando nosotros éramos chavales de secundaria. Pero ojo, y digo que me voy a contradecir ahora, porque también a pesar de todo ello, siento que los adolescentes de entonces, que era yo, a los adolescentes de ahora, en realidad no son tan diferentes si no tenemos en cuenta el contexto que les rodea. Es decir, el adolescente hace 20, hace 100 años era también, como hoy en día, muchas de las personas adultas acusamos a los adolescentes. Yo, en los años 90, era medianamente insolente, me distraía con una facilidad asombrosa. Me interesaban los videojuegos, me interesaban los cómics, me interesaban los ordenadores, respondía a mis padres y a los adultos en general. Es decir, hoy en día asumimos muchas de las características de los jóvenes como si fuese nueva hoy en día, y no lo es, siempre lo ha sido, ¿no? Hay un texto que habla sobre la antigua Grecia y que está que se relaciona con Sócrates, ¿no? Que habla de cómo los jóvenes parece que ya no respetan nada. No la he puesto aquí porque en realidad no está claro que sea de Sócrates, pero buscadla porque es muy interesante. ¿Qué es lo que ha cambiado, por tanto, si los jóvenes de entonces a los de ahora seguimos siendo los mismos tipos de jóvenes? ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado su entorno. Entonces teníamos una Game Boy, hoy tenemos en la mano un teléfono móvil. ¿Qué significa tener en la mano un teléfono móvil? Significa esto, tener este poder. En realidad no el poder de Thanos, como bien aquí os muestro, ¿no? No el poder de matar a nadie con un chasquido, pero sí el poder de acceder a una cantidad inimaginable de cosas con un solo chasquido, ¿no? Eso hace que los estímulos que reciben adolescentes de 12 y 13 años sean abismales, ¿no? A mí me gusta poner un ejemplo cuando hablamos de esto, ¿no? De cómo cambian los estímulos, de cómo la sociedad parece que va avanzando a pasos agigantados. Mirad, cuando todos éramos jóvenes, porque la mayoría de vosotros tal vez seáis de mi quinta, las modas no duraban, no eran tan inmediatas ni tan fugaces como hoy en día. Todos recordáis esto, ¿a que sí? Al final parece, todos lo recordáis, ¿no? Parece que aquello llegó de tromba. De pronto yo en mi cole me encontré con que los alumnos todos tenían un spinner en la mano. ¡Qué cosa tan maravillosa! No por el spinner, que era un fastidio, la verdad, sino por la rapidez con la que algo de pronto llegaba y se extendía y se asentaba. Es asombroso. Eso jamás ocurría antes y realmente es digno de estudio.
pero con la misma rapidez con la que vino, el spinner se fue. Yo recuerdo que a mis alumnos les dije, seguro que dentro de una semana ya nadie trae al colegio un spinner. Y no me equivoqué. A la semana eran ya 2 o 3 de los 20 que eran entonces. Y a las 2 semanas aquello desapareció. Esto os he hablado de Thanos, os he hablado de spinner. Esto no me lo estoy inventando yo. Todo lo que os estoy hablando es de un concepto llamado modernidad líquida o sociedad líquida, que parece al final que todo es un poco como el T-1000, como algo que no tiene solidez, ¿no? Y parece que la sociedad en la que vivimos es una sociedad sin solidez, que todo se extiende y se esfuma con una rapidez, con la misma rapidez con la que lo hacía el spinner, ¿no? Solemos culpar a nuestros alumnos de todo ello, ¿no? Culpamos a nuestros alumnos de la rapidez con la que se distraen, de la dificultad que tienen para concentrarse, de cómo responden a esta cantidad de estímulos. Pero de verdad, ¿tienen los alumnos culpa de todo ello? No tenéis más que pensar en este chaval que veis en la imagen con un teléfono móvil en la mano. Y la docencia, ¿cómo tiene que actuar? ¿Cómo debe actuar la docencia ante todo esto? Volviendo de nuevo a los jóvenes, ¿no? La educación siempre ha tenido un reto continuamente en educar a los jóvenes, y hoy en día lo sigue teniendo. La educación hoy en día tiene el reto de educar, a jóvenes que debido a esa sociedad líquida, debido a esos spinners que vienen y se van, son jóvenes más impacientes, más sobreestimulados e incluso también más desubicados en una sociedad líquida que cambia a cada minuto. El reto de la educación es hacer de una sociedad líquida una educación sólida, solidificar esa sociedad que reciben nuestros alumnos, que rodea a nuestros alumnos, mejor dicho, solidificar un aprendizaje en una sociedad que cambia, que se esfuma y que se va como vino y se fue el spinner. Por tanto, una sociedad sólida, una educación sólida basada en el poder del conocimiento como el eje vertebrador de toda la educación. Hace poco hubo una chica que habló en Twitter y que hubo un revuelo en torno a ello, ¿no? Que decía que la universidad tenía que dejar de enseñar conocimiento ya que estaba a golpe de clic, que tenía que enseñar habilidades, y mucha gente hemos asumido o han asumido en parte ese mensaje, ¿no? Yo no lo creo en realidad, primero porque diferenciamos entre información y conocimiento. La información sí que está a golpe de clic, pero ya estaba antes a golpe de coger un libro y abrirlo. Lo que ha cambiado realmente es lo que hablábamos antes, la inmediatez. Pero el conocimiento sigue estando donde siempre, en la reflexión, en la memoria, en la creatividad, en el aprendizaje. Y eso, ojo, es hoy en día más necesario todavía. Una educación sólida, decía, en el poder del conocimiento, en el poder de la interconexión positiva. La interconexión positiva es precisamente la que todos hacemos con un móvil en la mano. La que todos podemos hacer poniéndonos en conexión con millones de personas de todo el mundo, de lugares que nos rodean, de lugares que están en otro lugar y que no podemos imaginar el poder estar y que no podíamos imaginar el poder estar en contacto con ellas hace nada más que 10 años. Una educación sólida basada también en el pensamiento crítico, en hacer de nuestros alumnos críticos sobre toda esa información bestial que les rodea, cómo identificarla, cómo aprender realmente de lo importante. Y por último también una educación sólida basada en la creatividad. En la creatividad para ser plásticos en un mundo que cambia continuamente a una rapidez pasmosa, como hemos visto, y que requiere también personas plásticas, personas que sean capaces de aplicar creatividad para buscar cada vez más soluciones nuevas. En ese contexto hablaremos del uso de redes sociales en una educación, como os digo, que tiene el reto de hacer sólida una sociedad líquida. En mi caso os hablaré, por ejemplo, de cómo llegué a YouTube, una red social, aunque realmente es una plataforma de vídeos, pero también es una red social, a la hora de buscar nuevas herramientas con las que poder motivar a esta generación de jóvenes, ¿no? Todo comenzó en 2015 cuando intentaba, como os digo, buscar una plataforma donde poder llevar un aprendizaje más estimulante
a nuestros alumnos, a mis alumnos, más allá del libro de texto corriente, ¿no? Por eso nació la cuna del Licarnaso y por eso sigue existiendo hoy en día, ¿no? En 2015 me propuse, por tanto, YouTube como herramienta educativa, porque notaba que los intereses de mis alumnos habían cambiado. Mirad, esta noticia es de 2015, pero en realidad hoy en día incluso ya se ha quedado anticuada, ¿no? Por aquello que decíamos de la rapidez con la que la sociedad cambia. Yo diría que hoy en día Instagram y TikTok ya influencia más que la televisión entre los consumidores jóvenes. Y YouTube se ha quedado un poco, no sé, es mi impresión, ¿eh? YouTube se ha quedado para nuestra generación, ¿no? Para la generación de los 20 y tantos y los 30 y pocos, o por ahí en torno a ella, ¿no? Que aprendimos realmente con esta red social. Pero aún así, ¿no? El entorno en el que se mueven estas redes sociales, que es muy parecido, es realmente aquello que más interesa a los alumnos más que la televisión. Ellos ya no ven la tele, ¿no? Solo tenéis que hablar con un chaval de 12 años y preguntarle qué hace una tarde. Ninguno enciende la televisión para ver qué echan en Telecinco o qué echan en televisión española. Me propuse también utilizar YouTube como herramienta de aprendizaje porque quería tener tiempo de verdad para lo importante en el aula. Quería tener tiempo para aprovecharlo y no para realizar una explicación o para hablar la mayor parte del tiempo del aula, ¿no? Precisamente con el objetivo de aprovechar mejor el tiempo de aula, busqué la manera de sacar la explicación del contenido nuevo del aula y dedicar el contenido y dedicar el tiempo de aula a la práctica, a la experiencia, ¿no? Mirad, aquí tenemos una encuesta que se hizo en el año 2017 sobre cómo se usa el tiempo de aula el profesorado, ¿no? En este caso, en azul, la encuesta de un doctor que realizaba una tesis doctoral, y en 2017 una encuesta que se hizo también por parte del doctor Raúl Santiago en Twitter. Y finalmente arroja el uso de en torno al 60% del tiempo de aula en explicar contenido nuevo, mientras que la práctica de ese contenido o de ese aprendizaje se hace en torno a un 30% del tiempo. Yo quería experimentar con nuevos recursos y nuevos enfoques, y por ello llegué a dos enfoques sobre lo que os recomiendo investigar, porque en esta pequeña charla no nos da mucho tiempo, que es el Flipped Classroom, la clase invertida y el aprendizaje basado en proyectos. El objetivo era asegurarnos de que los alumnos aprendían de forma significativa en un entorno real de hoy en día, ¿no? Y por ello tiene en relación con el concepto de taxonomía de Bloom, un concepto que categoriza, sobre el que también os recomiendo investigar, que categoriza el pensamiento de orden superior y el pensamiento de orden inferior, y nos habla de qué tipo de pensamiento redunda en un aprendizaje más duradero, más significativo, más estimulante en nuestros alumnos, ¿no? Y en este caso el pensamiento de orden superior es crear por encima de recordar, comprender o aplicar, ¿no? Crear, es decir, cambiar o crear algo nuevo, un modelo nuevo, o proponer soluciones alternativas a algo. Tiene mucho que ver con esto que os hablo de los proyectos, sobre los cuales pues no tengo mucho tiempo para hablar en esta charla. Y con esas pintas, pues precisamente me presenté en YouTube en el año 2015 sin saber que aquello sería una revolución, no solo para mí, sino también para mis alumnos y para también muchos profes que de pronto aprendían o se estimulaban con mi experiencia. YouTube me abrió la puerta para usar las redes sociales en el aula. ¿Cómo? Pues a través de una serie de proyectos con los que intenté que mis alumnos se familiarizasen con el aprendizaje en entornos distintos al tradicional, entornos como era el libro de texto, como era una exposición magistral de un profesor o como era un entorno de aula. Creo firmemente en la importancia de este tipo de aprendizaje que se sale de la norma, un aprendizaje que nos rodea, un aprendizaje que está en el ocio, que está en los videojuegos, en las películas, en la televisión, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, dos ejemplos de dos proyectos que he llevado a cabo en Twitter y en Instagram sobre aprendizaje usando este tipo de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Instagram trataba con otros profes, podéis buscar información sobre este proyecto, de que los alumnos tuiteasen y compartiesen con otros usuarios de Twitter sobre mujeres que hicieron historia.
Y en segundo lugar, en Instagram les pedí también a mis alumnos, en este caso de segundo de ESO, que creasen perfiles de Instagram sobre personajes del Renacimiento y que compartiesen entre ellos, ¿no? Aquí tenéis a un perfil de Instagram muy interesante como era el de Leonardo da Vinci. Esto generó mucha motivación en mis alumnos, pero os pregunto, y seguramente me preguntaréis, ¿fueron todo ventajas? Usar este tipo de YouTube, de redes sociales, YouTube para que vean vídeos, Twitter para que tuiteen, Instagram para que creasen, ¿son todo ventajas? En realidad no. Sé que el uso del teléfono móvil es una ventana a la distracción infinita y los profesores tenemos que estar muy encima de ello. También tenemos otro peligro, que es el hecho de que los alumnos accedan a información sin contrastar por doquier. Otro de ellos, lógicamente, es el mal uso que se da de este tipo de dispositivos, como por ejemplo este ciberacoso sobre el que lamentablemente oímos noticias cada día. No obstante, ello me hizo apostar, a pesar de estas dificultades, sigo apostando por las redes sociales como herramienta educativa, con ejemplos, ¿no? Como os digo, vídeos que sigo haciendo en YouTube, proyectos que sigo haciendo con Twitter o con Instagram, gracias a las ventajas que, a pesar de los problemas que tiene esta red social, me daban, ¿no? En primer lugar, recomendaría, ¿por qué sigo usando las redes sociales? Pues como os digo, en primer lugar, la primera clave que creo que tendría que tener el uso de redes sociales en el aula es porque no hay nada que lo pueda igualar, ¿no? Las redes sociales o este tipo de herramientas no debemos usarlas porque parezcan fuegos artificiales, es decir, porque parezca algo que brille mucho pero de pronto desaparezca. Tenemos que usarlas porque no hay nada en analógico que lo iguale. Si al final usamos un móvil para que el alumno apunte en un bloc de notas y eso nos genera una serie de peligros, pues ¿por qué no usamos una libreta y un bolígrafo como hemos hecho siempre? No obstante, si podemos encontrar, por ejemplo, en Internet una ventana a compartir con otros jóvenes, con otros profesores, algo que lógicamente es imposible hacerlo en analógico, pues adelante. Ahí es donde está la clave de por qué usar este tipo de herramientas. En segundo lugar, otra clave importante, otra clave para usar las redes sociales en el aula, sería para aprovechar lo que, para mi punto de vista, es sus dos ventajas principales. De una hemos hablado ya. En primer lugar, la motivación que generan nuestros alumnos. Es innegable que tú le hablas a los alumnos de usar un móvil para aprender y ello ya les motiva. Es probable que dentro de 5 o 10 años eso ya no ocurre, porque las generaciones van cambiando como hemos visto antes, pero sí que tiene un componente importante de motivación hoy. Y también, como os digo, la interconexión, es decir, la oportunidad de conectarnos con otras personas en otros lugares del mundo. Eso es maravilloso. En tercer lugar, hablamos también de la importancia de asegurarnos de que lo están usando bien realmente, ¿no? Para evitar esos peligros de los que hablábamos antes. Esta es una clave importantísima. A mí me pasa que dejo a mis alumnos trabajar, por ejemplo, con los móviles para realizar algún proyecto y encontrarme pues con algún alumno que está así. Esto es normal y hay que saber moderar este tipo de comportamientos y también, lógicamente, sancionarlos si incumplen una norma que has puesto previamente. Pero sí que tenemos que enseñarles a los alumnos a qué tipo de uso tenemos que darle al móvil o a la tablet en qué tipo de momentos, ¿no? Asegurándonos, por tanto, de que estén usándolas bien como nosotros queremos que las usen. Y por último, otra de las claves para el uso de las redes sociales en el aula es que acompañemos a las redes sociales, y esto es importantísimo, de solidez, de esa solidez que hablábamos antes, ¿no? Que no sean fuegos de artificio, es decir, acompañar las redes sociales, el uso de ellas, de investigación, de debate y de reflexión. De verdad, esto para mí es la clave tal vez más importante. En definitiva, ¿por qué usar redes sociales en educación? Primero, porque en determinadas circunstancias multiplica el efecto del aprendizaje de forma exponencial. En segundo, porque supone una oportunidad para trabajar interconectados con casi todo el mundo. En tercer lugar, porque permite
reflexionar sobre cómo la sociedad comparte y difunde hoy en día el conocimiento, y nos ayuda también a prevenir los problemas que el conocimiento compartido tiene que la información compartida tiene hoy en día, como por ejemplo pueden ser las fake news. Y por último también nos ayuda a afrontar un reto que tenemos también los docentes en tiempos de pandemia, como es educar en tiempos del coronavirus. Nos ayuda a situar mejor una educación en un entorno online, en una educación en un entorno semipresencial. Sé que he hablado muy rápido y se me han quedado muchas cosas, pero como os digo, sigo usando las redes sociales por todo esto que he visto, a pesar de los peligros que pueda tener hoy en día en nuestros alumnos, e invito a todos los docentes que estéis ahí a investigar sobre el uso que tiene este tipo de herramientas que están tan asentadas en el día a día de nuestros alumnos en su uso educativo. Por tanto, muchas gracias. Podéis contactar conmigo tanto en mi canal de YouTube como en Twitter o en mi página web, y estoy abierto a cualquier pregunta que tengáis ahora. Gracias. Pues gracias a ti, en primer lugar, José. Es un placer tenerte aquí, como al resto de ponentes. De hecho, me apetecía también tener esta visión de un docente, de un profesor, aparte de la que ya tuvimos por la mañana con Nieves, con Nevesu, pero ya desde un punto de vista quizás más centrado en lo que es la pura educación y una realidad a la que no podemos ser ajenos, y es que la educación está cambiando, la educación tradicional cada vez está teniendo que verse de alguna forma obligada a avanzar, y en gran medida es por, entre comillas, se me entienda, culpa de personas que tienen una forma de entender la educación tan buena como tú, ¿no? Entonces es un placer tenerte de aquí de nuevo, haciéndote algunas preguntillas, ¿vale? Vamos, igual que Pau, solo voy a poder hacerte un par de ellas, me gustaría hacerte más. Estaba revisando un poquitito aquí en Twitter a ver si nos habían dejado alguna, a ver si esto funciona, pero sí que me gustaría preguntarte si tú, yo por ejemplo ya dije antes que yo me has salvado, con perdón, el culo muchas veces, me lo has salvado porque veo tus vídeos y son realmente útiles porque utilizas un lenguaje que conecta con precisamente, aunque suene raro esto que voy a decir, el material humano con el que trabajamos, ¿no? Y al final las personas con las que estamos en el aula son el futuro, son la generación que está llamada a sustituirnos y a llevar la voz cantante en las próximas generaciones, ¿no? Entonces tú, así en cómputo global, desde tu perspectiva, ¿no?, de aplicación de innovación educativa en el aula, en cómputo general, ¿qué resultados has obtenido? O sea, ¿realmente ha sido gratificante? ¿Te ha costado al principio conseguirlo? No sé, cuéntame un poquitito esa experiencia. Bueno, Peter, pues problemas lógicamente hay, como hablaba en la presentación, dificultades las hay, o sea, eso es innegable, pero yo creo que los docentes no podemos quedarnos, o sea, digamos, asumir que porque sean cuestiones dificultosas, pues las tenemos que hacer a un lado, ¿no? Yo creo que es innegable que hay una realidad en los estudiantes que tenemos, que es la del el entorno digital en el que viven, y la educación yo creo que no puede dar la espalda a eso, porque, como os digo, como he hablado antes en la charla, ¿no?, el mundo en el que viven ellos hoy en día está tremendamente enfocado a este mundo, ¿no? No podemos darle la espalda, tenemos que enseñarles que también se puede aprender con ello, que también existe aprendizaje y conocimiento y experiencia positiva en el mundo virtual, ¿no? Eso tú bien lo conocerás también como divulgador, y es algo que yo también intento conseguir con mis alumnos, que vean la parte positiva con mi experiencia, que vean la parte también de aprender a través de las redes sociales, por ejemplo, como he estado hablando antes, que vean sobre todo también la importancia de compartir hoy en día que tiene esta oportunidad que nos da, ¿no? Por tanto, yo creo que no podemos darle la espalda a este tipo de aprendizaje, a pesar, como decía hace un rato, de los peligros que tiene. Yo creo que es importantísimo que la docencia entre en la realidad de nuestros alumnos, entre en su mundo, como puede ser de las redes sociales. Y quizás esta es una pregunta un poco más peliaguda, ¿no? A mí ya me tienes totalmente convencido, de hecho yo tampoco me gusta establecer trincheras, ¿no?, y definir este es de los míos, este no es de los míos, ¿no? Porque al final todos compartimos una misma labor y una misma pasión, que es la educación, ¿no? Y una misma vocación, que es estar en un aula y que los alumnos pues salgan lo más preparados posibles y lo mejor formados posibles.
y por lo menos yo creo que nosotros estamos en ese camino, ¿no? De intentar que nuestros alumnos salgan lo más y lo mejor formados posibles, porque no todo el aprendizaje se basa solo en conocimiento, sino también en valores, en construir personas más críticas con el mundo que les rodea, personas que sean actores en su vida, ¿no? Que no sean meros espectadores en la sociedad que les toca vivir. ¿Y qué mensaje le darías a esos docentes que todavía se resisten de alguna manera al cambio, ¿no? A integrar este tipo de elementos, ¿no? Que es normal, hay personas que se siguen resistiendo, ¿no? Y siguen teniendo una visión negativa de las redes sociales, de que son un atraso, de que son un lugar solo donde hay gente haciendo el bobo. No sé, ¿qué mensaje podrías darles? Porque yo creo que eres una persona que ya lleva trabajando mucho con este ámbito, yo también, pero me gustaría que tú dieses ese mensaje, ¿no? a ese tipo de personas. Bueno, pues precisamente, Peter, también el mensaje que yo daría sería el que he dado antes de la charla, ¿no? Es decir, muchos docentes creen que usar las redes sociales es por cuestión de fuegos artificiales. Parece que es algo guay, parece que a los alumnos les gusta y porque solo les guste hay que hacerlo. Yo creo que hay que construir en el entorno virtual o en el entorno diario de nuestros alumnos conocimiento sólido, aprendizaje sólido. El aprendizaje sólido se construye con los libros, con las redes sociales, con vídeos de YouTube, con TikTok. Se puede construir con lo que queramos. Si lo acompañamos de reflexión, de debate, de estudio profundo, de esfuerzo, ¿no? Y yo creo que esos pilares del aprendizaje han estado siempre. Estaba en la antigua Grecia, estaba cuando nacieron los libros y está en el mundo de Internet, ¿no? Mucha gente confunde, ¿no? De hecho, este debate surge mucho en torno a la educación, ¿no? El hecho bueno, como en Google está todo al alcance de todo el mundo, ya no es necesario los profesores o ya no es necesario la educación, ¿no? Al contrario, yo creo que es más necesario que nunca. Yo creo que es más necesario que nunca que los profesores estemos en el entorno donde se mueven nuestros alumnos, sobre todo porque es un entorno donde la información rodea. Es decir, nunca se ha tenido tanto acceso a información como se tiene en el mundo digital. Los chavales están hoy en día, como decía antes la charla, totalmente desorientados, no saben cómo gestionar toda esa información que les rodea, todos los estímulos. Y yo creo que nosotros tenemos que ser un poco caballos de Troya. Yo me siento un poco así, ¿no? Yo metiéndome con mis vídeos en su mundo digital, pues yo creo que tenemos que ser un poco profesores que estemos en ese mundo y que aportemos solidez, aportemos fortaleza a su aprendizaje, pues utilizando YouTube, utilizando TikTok, utilizando lo que sea, tú ya también lo sabes bien, ¿no? Pero yo animaría a ese tipo de docentes que intenten ser caballos de Troya, porque una frase que a mí me gusta mucho sobre educación es la siguiente: un alumno nunca aprenderá de alguien que no le inspire, y tenemos que buscar la manera de inspirar. Hace 10 años nos inspiraba un profesor que hacía algo, hoy en día seguramente nos inspirará un profesor que hace otra cosa. Porque los alumnos, como bien decía antes en la charla, también su entorno ha cambiado. Lo que no quita que, lógicamente, con una buena clase magistral, que yo también las doy, lógicamente, pues se siga inspirando. Pero también ellos tienen que sentir que tú los comprendes, que tú estás con ellos, que tú sabes de qué hablan. Y eso también es un esfuerzo nuestro, ¿no? Los docentes, a pesar de que sean compañeros que llevan muchos años de recorrido, tienen que hacer el esfuerzo de comprender a sus alumnos, y me consta que lo hacen. Yo que doy alguna charla y comparto mi experiencia, hay muchos docentes, digamos, ya con recorrido, que se esfuerzan y que lo intentan, y yo creo que eso es positivo. Al final todo se resume a ese esfuerzo nuestro de intentar convertirnos en caballo de Troya en la educación de nuestros alumnos. La verdad es que da gusto escucharte, además con la referencia a la Ilíada, sí que da gusto, ¿no? La verdad es que es muy cierto que hay que entenderles, ¿no? Entender su mundo, conocer su lenguaje, conocer su forma de ver el mundo que les rodea, para nosotros llegar de mejor manera a ellos, ¿no? Quizás es lo que dices tú. Yo al final también soy un defensor acérrimo de la clase magistral y de la combinación precisamente de este tipo de herramientas digitales y de las redes sociales para complementar nuestra labor docente, ¿no? Creo que es básico, porque al final también es una forma de llegar de una forma más transversal a nuestros alumnos, ¿no? Creo que el papel del profesor a nivel social es clave, y yo creo que tanto tú como todos los que nos dedicamos a la educación, normalmente siempre somos el saco de boxeo de muchas personas. Somos como la primera figura a la que se lapida, ¿no? en algunos ámbitos, pero bueno, sí que es muy positivo tener personas como tú en un certamen como este, en una jornada como esta, para romper esos mitos y romper esas lanzas en favor de la educación, y de una educación moderna, y una educación que
que sea cada vez más adaptada a los tiempos que corren. Así que te agradezco un montón, José, que hayas estado por aquí. Nos vemos dentro de nada, un ratito, en una horita, te volvemos a tener en la mesa redonda para compartir un ratito de charla y nuestras experiencias en redes sociales, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Peter.